Hola, buen día a todos. Mi nombre es Nicolás Díaz y les doy la más cordial bienvenida a nuestro taller virtual de Mentes Creadoras, entendiendo el desarrollo cognitivo para una educación con valores. Agradezco mucho su tiempo y su interés en un tema tan fundamental como lo es el proceso de cómo aprendemos y pensamos. A menudo vemos a niños, estudiantes o incluso a otros adultos comportarse de maneras que nos parecen inexplicables o ilógicas. ¿Por qué un niño de 5 años no entiende que si le quitas un dulce, la cantidad no cambia? ¿Por qué un adolescente asume riesgos sin pensar en las consecuencias a largo plazo? La respuesta está en el desarrollo cognitivo. Este proceso es la forma en la que el ser humano adquiere conocimiento, desarrolla la memoria, la resolución de problemas y el pensamiento. Comprender este desarrollo no es solo una tarea para educadores, sino una herramienta esencial para padres, tutores y cualquier persona que interactúe con el crecimiento intelectual de otros. Nuestro objetivo de esta obra es doble. Primero, vamos a comprender las etapas clave del desarrollo cognitivo, principalmente a través de la obra de Jean Piaget. Y segundo, vamos a aprender a aplicar este conocimiento para fomentar activamente los valores universales en el proceso de enseñanza y crianza. Veremos que la mente y la moralidad crecen juntas. Nuestro itinerario de 60 minutos será el siguiente: teoría cognitiva, estrategias prácticas, aplicación de valores y una dinámica final. Así que vamos a empezar con la teoría de Piaget. Para empezar, debemos conocer a Jean Piaget, el psicólogo suizo considerado el padre del desarrollo cognitivo. Piaget creía que los niños no son simplemente receptores pasivos de información, sino que son pequeños científicos que construyen activamente su comprensión del mundo. Él definió 3 conceptos clave en este proceso. Pero antes de pasar a los conceptos clave, quiero enseñarles un video para que conozcan mejor al psicólogo Jean Piaget. Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Ginebra y falleció el 16 de septiembre de 1980. Él nació en la zona francesa de Suiza, hijo mayor de Arthur Piaget y de Rebecca Jackson. Su padre era un destacado profesor de literatura medieval en la Universidad de Suiza. Piaget fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. En 1923 contrajo matrimonio con Valentin Chatanet, con quien tuvo 3 hijos, a quienes Piaget estudió desde su infancia, dato de vital importancia para sus estudios y conclusiones de investigaciones futuras. Psicólogo constructivista, cuyos pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo de la psicología infantil. Ningún estudioso describió con tanto detalle y rigor el proceso madurativo que se verifica entre el nacimiento y la adolescencia. Su influencia se extendió a figuras de la psicología infantil como Henry Wallon e incluso teóricos de tendencia psicoanalítica como Erik Erikson, y su amplitud de miras abrió el camino para nuevos enfoques en la psicología evolutiva y en la pedagogía, como los modelos de aprendizaje de Jeremy Brunner, la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de Janeiro le otorgaron el título de doctor honoris causa. Jean Piaget se licenció y doctoró en 1918 en biología en la universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París, donde colaboró con Alfred Binet. Si no recuerdas, Alfred Binet es ese pedagogo, grafólogo y psicólogo francés que se le conoce por su esencial contribución a la psicometría y a la psicología diferencial como diseñador del test de predicción de rendimiento escolar. Los psicopedagogos saben bien quién es. Lo traigo a cuenta para que sepamos las influencias que tuvo.
Volviendo a Piaget, comenzó a desarrollar su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos. Es importante que este dato se tome en consideración, puesto que los estímulos socioambientales de sus hijos, sumado a la herencia genética, son decisivos en la inteligencia de los seres humanos, dato que pone su teoría en un nuevo análisis para futuros pedagogos. Piaget elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño, de los objetos permanentes en el espacio, del tiempo y de la causa. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia. El primero, el estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica, de las regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones. El segundo, el estadio de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. El tercero, el estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Y el cuarto, el estadio de las operaciones intelectuales abstractas de la formación de la personalidad y la inserción afectiva e intelectual. Aunque Piaget estableció para cada una de estas etapas las edades correspondientes, no hay que tomar tales delimitaciones de forma rígida. El ritmo varía de un niño a otro y ciertos rasgos de estos estadios pueden solaparse en un determinado momento. Jean Piaget estudió asimismo el desarrollo moral del niño, señalando que la autonomía moral se adquiere alrededor de los 7 años. Previamente el niño se haya sometido a las llamadas relaciones de presión por parte de los adultos, que imponen sus reglas, mandatos, con amenaza de sanción. En la llamada moral de la obligación, a partir de esa edad, con el desarrollo de las relaciones de colaboración entre iguales, se pasa al estadio de la reciprocidad moral, el deber impuesto. Este se sustituye por la aceptación de normas que se reconocen como buenas y el respeto a los demás surgen el sentido del bien y de la responsabilidad. Piaget concibe el desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño con el medio, descartando la maduración biológica o la mera influencia ambiental como únicos condicionantes en el dicho desarrollo del niño. Su concepción armoniza en una teoría coherente el crecimiento neurobiológico y la influencia de la vida social y cultural con el desarrollo de la inteligencia, subrayando la interrelación entre tales fenómenos. Eludió así las simplificaciones y posturas extremas, apartándose tanto de las especulaciones de Sigmund Freud y el psicoanálisis centradas en el desarrollo sexual del niño y en sus relaciones afectivas con los progenitores, como factores claves en la formación de la personalidad, como del conductismo de John B. Watson o de Skinner, para quienes las circunstancias ambientales y sociales tenían una red de condicionamientos y normas de conducta sobre la mente del niño, concebida como una página en blanco. En ese sentido, son fundamentales sus conceptos de esquema, adaptación y organización, que rigen el proceso de adquisición de conocimiento en todos los estadios y resultan de la necesidad de todo individuo de comprender el mundo que le rodea. Así lo planteaba Piaget. En el siguiente video. Ahora sí que vimos los videos, pasemos a ver los 3 conceptos claves de este proceso. El primero son los esquemas. Son las estructuras mentales que usamos para organizar el conocimiento. Sería más o menos como pensar como si eso fueran carpetas mentales, donde nuestro conocimiento está guardado, como si fueran en cada estante del libro tenemos un conocimiento, y el esquema es la estructura mental que hace que estén bien organizadas. El segundo sería la asimilación, que es cuando tomamos nueva información y la encajamos en un esquema existente. Por ejemplo, un niño que sabe qué es un perro, ve un gato y lo llama perro pequeño. Más o menos sería por ahí la idea. Y la acomodación es cuando la nueva información no encaja y el niño tiene que modificar su esquema o crear uno nuevo. En el ejemplo anterior, el niño aprende la diferencia y crea un nuevo esquema para el gato. Ahora pasemos a ver las 4 etapas del desarrollo cognitivo.
Piaget dividió este crecimiento en 4 etapas universales y secuenciales, lo cual quiere decir que no se puede saltar ninguna. La primera etapa es la llamada también etapa sensoriomotora, que es más o menos en el rango de edad del nacimiento a los 2 años. Aquí el bebé aprende a través de sus sentidos y sus movimientos, por ejemplo, succionar, agarrar o mirar. Los esquemas se basan en acciones físicas. El logro fundamental es la permanencia del objeto. Alrededor de los 8 meses, el bebé comprende que un objeto sigue existiendo, aunque no lo pueda ver. Antes de eso, si ocultamos un juguete, para el bebé simplemente desapareció. Este logro es la base de la memoria y el pensamiento. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que es del rango de edad de los 2 a los 7 años. En esta etapa se desarrolla rápidamente el lenguaje y el pensamiento simbólico. El niño puede usar una escoba como si fuera un caballo, pero el pensamiento tiene limitaciones importantes. El primero de ellos sería el egocentrismo. El niño tiene dificultad para ver el mundo desde la perspectiva de otra persona. No es egoísmo, es una limitación cognitiva. Y la centración, que es, por ejemplo, un niño de 5 años está buscando su juguete, pero también tiene hambre, pero solo se va a concentrar en un solo aspecto o en un solo problema. Entonces, si va a comer, solo va y piensa en comer. Y si se enfoca en buscar el juguete, solamente va a centrarse en buscar el juguete sin pensar en que tiene hambre. Por ejemplo, un ejemplo de concentración sería la conservación. Si tenemos 2 vasos idénticos con la misma cantidad de agua y vertemos uno en un vaso más alto y delgado, el niño dirá que el vaso más alto tiene más agua, porque solo se centra en la altura. Pasando a la etapa 3, que sería del rango de 7 a 11 años, también llamada operaciones concretas, es cuando el niño finalmente supera la centración y entiende el concepto de conservación. El pensamiento se vuelve lógico, organizado y racional. Por eso solo sobre eventos concretos, es decir, cosas que pueden ver, tocar o experimentar. Adquiere la capacidad de reversibilidad. Si A es antes de B, B es después de A. Y la clasificación, por ejemplo, entienden que pueden ser hijos, estudiantes y nadadores al mismo tiempo. Esa es la idea para las matemáticas básicas y la lógica sencilla. La etapa 4, también llamada etapa de operaciones formales, que sería de 11 años en adelante, es cuando son adolescentes. Esta etapa del pensamiento abstracto. En esta etapa el individuo puede manejar hipótesis, pensar en el futuro, entender la justicia, la moralidad y las metáforas. Pueden resolver problemas que nunca han encontrado antes usando la lógica formal. Es la edad donde se desarrolla la identidad y el razonamiento sobre temas filosóficos o políticos. Es importante notar que no todas las personas alcanzan completamente esta etapa en todos los ámbitos. Para que quede más claro, les voy a mostrar un video sobre las 4 etapas del desarrollo cognitivo. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler,
saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. 4. La etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar 2 afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad.
Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com/sprouts. Incluso $1 puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. Ahora pasemos a lo siguiente, que es estrategias prácticas para el desarrollo. Vamos a convertir la teoría en acción. Número 1. Fomentar el juego dirigido al descubrimiento. Para la etapa sensomotora o preoperacional, el juego es el principal motor. No se trata de dar respuestas, sino de proporcionar materiales. Por ejemplo, pueden ser bloques, rompecabezas, arcilla, para que el niño descubra las propiedades físicas del mundo por sí mismo. Hacer preguntas abiertas. Cuando un niño, a partir de 7 años, comete un error, en lugar de corregir, use preguntas que estimulen el razonamiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿De cuántas maneras diferentes podrías resolver este problema? Esto fomenta la flexibilidad mental. Proporciona desafíos apropiados. Como decía Vygotsky, un contemporáneo de Piaget, debemos buscar la zona de desarrollo próximo, es decir, tareas que sean un poco más difíciles de lo que el estudiante puede lograr solo, pero que pueda lograr con una pequeña ayuda. Un desafío muy fácil aburre, uno muy difícil puede frustrarlo. Y número 4, enseñar a través de la experiencia concreta. Si queremos enseñar sobre ecosistemas, salgamos al parque. Si enseñamos fracciones, usemos alimentos, pizzas, pasteles, etc. La mente concreta necesita ver, tocar y manipular la información. Ahora vamos con la aplicación de los valores universales. La mente no solo debe ser inteligente, debe ser ética. Aquí es donde entran los valores universales, esos principios fundamentales que guían el comportamiento y son esenciales para la convivencia, como el respeto, la honestidad y la responsabilidad. El desarrollo moral, que significa cómo decidimos qué está bien o mal, está íntimamente ligado al desarrollo cognitivo. No podemos esperar que un niño egocéntrico entienda la reciprocidad si uno puede ver la perspectiva del otro. Para entenderlo mejor, veamos un video sobre los valores y el desarrollo moral. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver el desarrollo moral en el niño de Jean Piaget, uno de los más prestigiosos epistemólogos y estudiosos del desarrollo de la psicología infantil. Como bibliografía estaré recomendando obviamente
el criterio moral en el niño, el cual también es parte de las cátedras de psicología del desarrollo y demás. Así que si estudias psicología del desarrollo o pedagogía o algún profesorado, quédate porque seguramente este tema te va a ser muy útil. Vamos a ver el desarrollo de la moralidad en los diferentes estadios. Obviamente según Piaget y según Kohlberg. Comencemos. La primera tesis sobre el desarrollo moral y la que os tiene que quedar más en claro es que precisamente estamos hablando de desarrollo. Es decir, que el niño no va a nacer con un tipo de moralidad que se va a mantener a lo largo de la vida, sino que las ideas morales acerca de lo correcto, lo incorrecto, lo justo o lo injusto, o cómo se debe actuar en sociedad, o cómo se debe colaborar con otros, etc., es decir, cómo juzgar las acciones, se va a ir desarrollando a lo largo de la vida del niño. Y a medida que va pasando los diferentes estadios, va a ir teniendo diferentes moralidades o diferentes ideas respecto de la moralidad que van a pasar desde la heterotomía y la dependencia a la autonomía. Es decir, el desarrollo moral tiende a la autonomía del sujeto. Ya lo vamos a ver. Y la segunda tesis fundamental, que ya lo deben saber porque Piaget era epistemólogo, es la relación entre ontogénesis y filogénesis. Es decir, que lo mismo que le sucede al niño es lo que le va sucediendo a la especie humana. Es decir, el desarrollo moral en el niño es equiparable o comparable al desarrollo moral de la especie. O por lo menos esa era la tesis de Piaget. ¿Cuál es la moral heterónoma o la primera que aparece? La moral heterónoma es característicamente exterior y coercitiva. Es decir, no la crea el niño, sino que es impuesta por un otro al cual debe obediencia, que es el adulto. ¿Por qué? Porque es su cuidador, porque es más fuerte, porque es el que impone las reglas. Por lo tanto, la primera idea de moralidad del niño está relacionada con esa exterioridad y coercitividad. Es decir, las normas deben ser impuestas por el adulto y deben ser respetadas. Esto sucede en los primeros estadios, sensorio-motor, preoperatorio y hasta el operatorio concreto. Recuerden que también se puede ver expresado, por ejemplo, en la forma de jugar del niño. La primera forma del juego, el juego céntrico, en la que solamente existe él y su mundo. De a poco se va a ir descentrando y adquiriendo otras formas de juego, pero siempre partimos del egocentrismo primario, al cual se van a ir imponiendo determinadas normas exteriores y coercitivas, como hemos mencionado. Luego podemos pasar, por ejemplo, por el juego reglado, es decir, donde se deben respetar ciertas normas, ciertas reglas para que se pueda jugar y se pueda disfrutar del juego. Y luego también el juego social, donde esas normas se empiezan a negociar para poder colaborar y trabajar junto con otros. La siguiente norma, las características de esta moral, es precisamente el respeto a las normas, que es total y sagrado, por así decirse. La obediencia es completamente unilateral, siempre hacia el adulto. Y las características son de un sistema rígido y autoritario de gobierno. Recordemos que estamos comparando tanto el desarrollo del niño como el desarrollo de la moral humana. ¿Cuál es el siguiente estadio al cual aspira precisamente? Es el de la moral autónoma, donde ya las normas no se vean como algo externo o impuesto, sino como la interiorización de dichas normas sociales, negociadas en el respeto mutuo, no unilateral, sino hacia el otro que es un igual y con el cual pretendo colaborar y trabajar solidariamente. Es obviamente característicamente más flexible, así como el otro era rígido y autoritario. Y obviamente se están desarrollando nociones mucho más abstractas respecto de lo que es el bien, la justicia, la igualdad, la equidad, etc. El siguiente tema que se suele ver asociado al desarrollo de la moral del niño es la caracterización que hace Kohlberg. Kohlberg dice que el desarrollo de la moral es atravesado
por todas las culturas y es característico o se puede caracterizar en 3 etapas, a las cuales él llama preconvencional, convencional y postconvencional. Vamos a ver brevemente de qué se trata. El estadio preconvencional, las reglas son eternas y obviamente externas. Son impuestas por el adulto, el cual es más fuerte, y el niño teme al castigo, aunque busca el hedonismo. Vamos, que uno tratará de que en presencia del adulto no ser descubierto cometiendo una infracción para evitar el castigo, pero de ser posible uno buscará su propio bien egocéntrico. Esto se caracteriza por, dice Kornberg, la dificultad de poder ver la perspectiva del otro que tienen los niños. Es decir, ¿por qué? Porque aún no han adquirido el pensamiento formal y abstracto de ponerse en el lugar del otro. Solamente puedo experimentar lo que a mí me sucede, lo que yo siento y lo que yo pienso. No puedo experimentar la perspectiva ajena. Luego está la etapa convencional, que es característicamente la etapa escolar, donde las reglas siguen siendo eternas e incuestionables, pero están en base al contrato social. Se entiende que respetamos las reglas no para evitar ser castigados, sino para poder agradar a los demás, ser educados, ser amable, colaborar y ser solidarios juntos con otros en el ambiente de socialización que ya es la escuela misma. Y pasamos al último estadio, el postconvencional, propio del último estadio, el estadio formal o superior, incluso relacionado a la idea de que las leyes no son eternas. Obviamente las leyes son una convención, un contrato o un pacto social completamente arbitrario y por lo tanto cuestionable. Aquí es donde se pueden negociar y precisamente como diría Freud, el niño conoce las reglas, el adulto las excepciones. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Si te ha gustado, si te ha servido para repasar para tus parciales y finales, solo te pido una cosa: like y compartir. Eso me ayuda mucho a que cuando la gente busque estos temas, la plataforma muestre este video. Muchísimas gracias y éxitos a todos. Ahora vamos con la enseñanza de valores por etapa cognitiva, que en lo personal es uno de mis temas preferidos. Para empezar, antes de sumergirnos, recordemos que el proceso de desarrollo cognitivo que vimos con Piaget va de la mano con el desarrollo moral, aunque Piaget también estudió la modalidad. Un teórico clave en este campo fue Lawrence Kohlberg, quien se basa en el trabajo de Piaget para argumentar que el razonamiento moral evoluciona en etapas. Para entender un valor abstracto como la justicia, nuestra mente necesita haber alcanzado la capacidad cognitiva de pensar de forma abstracta e hipotética. Los valores universales, por ejemplo respeto, responsabilidad, honestidad, etc., son unos principios éticos que deben guiar las estructuras mentales que se están formando. El valor de la honestidad y la mentira. Analicemos el primer valor fundamental, la honestidad, y cómo su entendimiento se ve limitado o potenciado por la edad cognitiva. Etapa sensoromotora y preoperacional de 0 a 7 años. En esta etapa, la mentira no es moral. A esta edad, la mentira a menudo no tiene una intención maliciosa moral, sino que es un subproducto del pensamiento mágico o de la confusión entre fantasía y realidad. El niño, preoperacionalmente, puede decir que un juguete le habló, y lo cree genuinamente. Su egocentrismo también le impide entender completamente cómo su mentira afecta los sentimientos de otra persona. Enfoque de enseñanza. La enseñanza debe ser concreta y de consecuencias inmediatas. No debemos sermonear sobre la moral de la verdad, sino sobre la confianza. Por ejemplo, si me dices que no hiciste el desorden, ya no podré confiar en lo que me dices, y me entristece. La verdad hace que podamos jugar juntos. La segunda sería la etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Es cuando aparece la intención. El niño ya no puede diferenciar una mentira intencional de un error. Para ellos, una mentira grande que provoca un castigo pequeño es mejor
que una mentira pequeña que provoca un castigo grande. Su razonamiento moral es heterónomo, basado en reglas externas y castigos. El enfoque de enseñanza sería que se debe usar escenarios concretos y hablar de reputación y reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la clase si no confiamos en que tu compañero diga la verdad? Las reglas nos ayudan a todos. Es el momento de enseñar que la honestidad es un pilar de la convivencia social. La tercera etapa sería la etapa de operaciones formales, que sería en niños de 11 años en adelante. Juicio autónomo. El adolescente es capaz de razonar sobre el valor abstracto de la verdad y la ética universal. Pueden debatir dilemas complejos, como el dilema de Heinz, que Kohlberg usó. El enfoque de enseñanza sería fomentar el debate y la toma de perspectiva. Pregunto, si la honestidad no fuera una regla, ¿la humanidad podría funcionar? ¿Qué valor universal es más importante, la honestidad o la lealtad a un amigo que ha mentido? Continuando con el tema, pasemos con el valor del respeto y la toma de perspectiva. El respeto es el valor que está más directamente ligado a superar el egocentrismo de la etapa preoperacional. En la etapa preoperacional de 2 a 7 años, la limitación, el egocentrismo impide al niño ponerse en el lugar del otro. El respeto es difícil de entender porque el niño asume que todos piensan, sienten y quieren lo mismo que él. El enfoque de enseñanza debe ser modelado y físico. Enseña el respeto como una reciprocidad inmediata. Ejemplo, si me pides las cosas gritando, no te entiendo. Si me pides las cosas con voz tranquila, te escucho y te respeto. Modelar el respeto al escuchar activamente al niño es la lección más fuerte. En la segunda etapa, la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, la comprensión es limitada. El niño comprende el respeto por reglas concretas, respetar la propiedad, no interrumpir, etc. Entienden la diferencia entre un amigo y un desconocido y respetan más a las figuras de autoridad. El enfoque de enseñanza debería estar en usar el concepto de regla de oro. Trata a los demás como quieres ser tratado. Aplicado a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando usas el juguete sin permiso, que es una propiedad, ¿cómo te sentirías si te lo hicieran a ti? Pasando a la tercera etapa, que es la etapa de operaciones formales de 11 años en adelante, la comprensión es universal. El adolescente puede entender el respeto por la diversidad, las culturas y las ideas abstractas, libertad de expresión, derechos humanos, etc. El enfoque de enseñanza debe estar en promover la investigación y el análisis de diferentes perspectivas, hacer debates sobre temas de inclusión o tolerancia. La capacidad de pensamiento hipotético les permite ponerse en los zapatos de una persona con experiencias totalmente diferentes a las suyas, lo cual es la cima del respeto. Ahora, por último, pasemos con el valor de la responsabilidad y la causalidad. La responsabilidad se relaciona con la comprensión de la causa y efecto y la planificación futura, que es un rasgo de la etapa formal. La primera etapa, la etapa preoperacional, está muy limitada, ya que el niño es incapaz de planificar a largo plazo o entender las consecuencias complejas de sus acciones. El enfoque de enseñanza debería de estar, por ejemplo, en asignar mini responsabilidades ligadas a consecuencias inmediatas y visibles. Por ejemplo, tu responsabilidad es poner la ropa sucia en la cesta. Si lo haces, está limpia mañana. Si no lo haces, no tendrás la ropa que quieres usar. La responsabilidad es una acción simple. La segunda etapa, en la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años, ya se comprende la causalidad. El niño entiende las secuencias lógicas y puede planificar tareas de varios pasos. El enfoque de enseñanza debería estar en asignar responsabilidades con consecuencias naturales y lógicas. Ejemplo, si la tarea del niño es regar las plantas y no lo hace, las plantas se secan, que es una consecuencia natural. El castigo es menos efectivo que permitir que experimente la causa y el efecto real de su responsabilidad. Y en la etapa 3, la etapa de operaciones formales de 11 años en adelante,
ya tienen una planificación abstracta. El adolescente debe manejar la responsabilidad de su futuro, sus finanzas, trabajos, ahorros, etc. y su participación comunitaria. El enfoque de enseñanza debería estar en fomentar la autonomía y el compromiso social. La responsabilidad no es solo personal, sino social. Por ejemplo, invitar a la reflexión sobre su responsabilidad con el medio ambiente o con su comunidad. La capacidad de pensar hipotéticamente les permite que el impacto de su irresponsabilidad a lo largo plazo no les afectará. Por ejemplo, sería no estudiar ahora afectará la universidad dentro de 5 años, por ejemplo. Ahora veamos un video sobre la enseñanza de valores.
Ahora pasemos a la dinámica, análisis de caso y cierre. Transición a la dinámica. El desafío de la aplicación. Pregunta: ¿cómo aplicamos la teoría a la vida real? Hemos cubierto la teoría de Piaget, las estrategias prácticas y el vínculo crucial con los valores universales. Pero, ¿de qué sirve la teoría sin la aplicación? La etapa más alta del desarrollo cognitivo y moral es ser capaz de analizar dilemas complejos y aplicar principios éticos de manera autónoma. Por ello, dedicaremos los siguientes minutos a un ejercicio práctico, una sesión de análisis de casos. Les pido, como audiencia, que participen activamente, piensen, pausen el video si lo necesitan y consideren su respuesta en función de la etapa cognitiva de la persona en el caso. Caso número 1. El dilema de la responsabilidad y la edad concreta. El joven jugador. La responsabilidad de las consecuencias. Leo, un joven de 9 años. Esto lo sitúa finamente en la etapa de operaciones concretas. A Leo se le encomendó la tarea concreta de alimentar al perro. Olvidó hacerlo por estar jugando videojuegos. Cuando sus padres se dan cuenta, el perro tiene hambre. Leo se excusa diciendo: estaba jugando y la comida del perro estaba lejos. Preguntas para el análisis. ¿Cómo responderían sus padres para fomentar la responsabilidad sin recurrir a un castigo desproporcionado? Aquí, el castigo abstracto no funciona bien, debe ser concreto. Y la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona este olvido con su etapa cognitiva? A esta edad, el tiempo futuro aún no está tan desarrollado y se centra más en la actividad inmediata, en este caso sería el juego. Dado que está en la etapa concreta, la solución debe ser igualmente concreta y ligada a la causa-efecto. La respuesta ideal no es un sermón abstracto, sino una consecuencia inmediata y lógica. Leo debe dejar de jugar ahora para compensar el tiempo y alimentar al perro, y quizás designar los siguientes días a tareas adicionales relacionadas con el cuidado de la mascota. El valor de la responsabilidad se enseña con la acción reparadora. El siguiente caso: el dilema del respeto y la edad formal. El debate en la mesa. El respeto a las ideas abstractas. Sofía, una adolescente de 15 años, que esto la sitúa en la etapa de operaciones formales. Durante una cena familiar, Sofía discute apasionadamente sobre un tema social complejo. Por ejemplo, supongamos que es el cambio climático, ya que es irrelevante para este caso. Su abuelo, con ideas muy tradicionales, desestima sus argumentos diciendo: ¿tú qué vas a saber si no has vivido nada? Sofía responde con frustración e ironía. Pasemos con las preguntas para el análisis. Primera pregunta: ¿cómo debe actuar Sofía para demostrar respeto por las ideas diferentes sin ceder a su propio razonamiento lógico? Esto requiere un entendimiento abstracto de la tolerancia y la comunicación. ¿Cómo puede el abuelo o un mediador usar esta situación para fomentar la toma de perspectiva en Sofía y el respeto mutuo, aprovechando que ella ya puede manejar hipótesis complejas? Sofía, en la etapa formal, puede entender las hipótesis de la otra parte. Se le debe guiar a no atacar a la persona, sino a la idea. El valor del respeto se ejerce aquí, a través de la tolerancia intelectual. Un mediador debe recordarle que el respeto no significa estar de acuerdo, sino permitir la existencia de la otra visión, una habilidad clave en el pensamiento abstracto social. La meta del desarrollo. Hemos visto que el desarrollo cognitivo es un viaje, desde el entendimiento físico de la permanencia del objeto hasta la capacidad de debatir dilemas éticos y sociales. La meta de este viaje no es solo crear mentes brillantes o personas que sigan reglas por miedo al castigo. La meta es crear individuos que, gracias a su capacidad del pensamiento abstracto, puedan elegir activamente la honestidad, la responsabilidad y el respeto como principios guía, incluso cuando nadie esté mirando.
El mejor regalo que podemos dar a cualquier mente en desarrollo es el de un ambiente que fomente la exploración, el pensamiento crítico y sobre todo la aplicación ética de ese conocimiento. Ahora pasemos a la conclusión. La mente piensa, la moralidad guía. Estimados participantes, la hora de análisis detallado de la teoría de Piaget y los valores ha concluido. Por el proceso de reflexión apenas comienza. La gran conclusión de este taller es que el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral no son procesos separados. La habilidad para razonar sobre la honestidad, el respeto o la responsabilidad está directamente limitado o potenciado por la etapa cognitiva alcanzada. Es el pensamiento abstracto lo que nos permite trascender las reglas externas y actuar por principios éticos internos. Ahora, simulemos una sesión de preguntas y respuestas, abordando aquellas dudas que surgen comúnmente al aplicar estos conceptos. La primera pregunta sería, ¿qué hago si mi hijo, que tiene 7 años y está en una etapa concreta, sigue mintiendo a pesar de saber la regla? Detente. El niño, a esa edad, entiende la regla, pero su razonamiento moral es heterónomo, o sea, evita el castigo. Para cambiar el comportamiento, enfócate en la operación de la mentira, una consecuencia concreta. En lugar de un sermón abstracto, enséñale el valor instrumental de la verdad. Si dices la verdad, recuperamos la confianza y evitas consecuencias peores. El valor se vuelve funcional. Pregunta 2. ¿Cómo puedo enseñar respeto a un adolescente que critica y se burla de las ideas tradicionales? Usa su propia capacidad abstracta. Un adolescente puede debatir ideas complejas. El respeto no es estar de acuerdo, sino validar el derecho a la perspectiva. Guíalo a aplicar el pensamiento hipotético. Entiendes que sus ideas son ilógicas para ti. Pero ¿qué hipótesis social o histórica podría explicar por qué tu abuelo piensa así? Esto fomenta la empatía cognitiva, un logro de la etapa formal. Pregunta 3. ¿Cómo motivar la responsabilidad en tareas a largo plazo, como por ejemplo el estudio? Para un niño, en operaciones concretas, divide el estudio en tareas pequeñas y medibles. Para el adolescente, la clave es la visión a largo plazo. Pídele que elabore un plan hipotético sobre su vida en 5 años, una vez que vea el futuro. La responsabilidad de estudiar hoy se convierte en un medio concreto para alcanzar esa visión abstracta. Visualización. Ahora pasemos a la visualización del impacto a largo plazo. El legado de la educación con valores. La etapa sensoromotora, la semilla de la seguridad. Si aseguramos la permanencia del objeto y la constancia de nuestro amor y cuidado, sembramos la confianza básica. El cimiento para que el niño se sienta seguro para explorar y eventualmente ser autónomo. 2. La etapa concreta, el cultivo de la ciudadanía. Al insistir en la honestidad y la responsabilidad a través de consecuencias lógicas, cultivamos ciudadanos que entienden las reglas concretas de la sociedad, que respetan la propiedad y que cumplen sus deberes inmediatos. Estamos construyendo la base de la ética civil. Número 3. La etapa formal, la cosecha de la sabiduría. El objeto final es un adulto que pueda enfrentarse a los dilemas del mundo moderno, por ejemplo, crisis ambientales, injusticia social, etc., y aplicar los valores universales desde una posición de autonomía moral. No actúan éticamente por miedo, sino porque han razonado qué es lo correcto para la humanidad. El desarrollo cognitivo nos da las herramientas, los valores nos dan la dirección. La sabiduría es la aplicación ética de la inteligencia. Ahora, en este taller de aproximadamente 1 hora, ha sido un compromiso con la educación, con propósito. La mente de la persona en desarrollo no es un recipiente que llenar, sino un fuego para encender, y la llama más importante es la conciencia ética. Mi agradecimiento más sincero por su tiempo y por su voluntad de profundizar en estos temas. Espero que este material no solo les haya sido informativo, sino transformador. Soy Nicolás Díaz. Por favor, compartan este video para que este conocimiento fundamental llegue a la mayor cantidad de padres y educadores.
Sigamos construyendo juntos un futuro donde la inteligencia esté siempre al servicio de los valores más altos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.